Bienvenidos a la segunda parte del programa. Estoy en contacto directamente con San José, Costa Rica. Estoy con el pastor Rigoberto Vega Alvarado. Él es director ejecutivo de la Federación Alianza Evangélica. Ustedes saben que hay un candidato pastor que va a dirimir en abril las elecciones y hay algunas medidas que ha tomado lo que para nosotros es la Corte Electoral o el Tribunal Supremo Electoral, para ellos también. Querido pastor, bienvenido. Qué gusto tenerte en el programa. Estamos hablándole a Bolivia entera y países vecinos. Gracias, hermano Salcedo. Un abrazo y bendiciones a esta linda, hermosa y muy amada Bolivia, nación a la que queremos y amamos, siendo que tuvimos la oportunidad de recorrer el 1.000.000 de kilómetros cuadrados de ese territorio hermoso con razón de aquel proyecto hermoso evangelístico llamado Mi Esperanza. Un saludo a usted y a todos nuestros queridos hermanos y la audiencia que ustedes tienen a lo largo y ancho del territorio y más allá de sus fronteras, producto del satélite. Muy bien, gracias mil. Quiero un poquito que nos pongas en contexto desde que empezó a tomar protagonismo el candidato pastor Alvarado sobre el tema de la candidatura a la presidencia. Ahora está en abril por dirimir. ¿Y qué medidas han ido pasando? Me hablabas de un combo también. Tienes la palabra, por favor. Gracias, hermano. Sí, acá en Costa Rica nosotros pues ya manejamos una cierta experiencia en términos de participación en el campo político, ya que hay 3 partidos del sector que han logrado ubicar dentro del Congreso sus debidas representaciones. Para este nuevo proceso electoral, una vez más, los 3 partidos del sector participaron con la situación tan particular de que Restauración, de donde Fabricio Alvarado es nuestro candidato a la presidencia, despuntó de una manera extraordinaria en esta pasada elección, que lo llevó a una segunda ronda. Es algo histórico, es algo que nunca antes había sucedido en toda la historia de nuestro país. Ya ha quedado esto marcado como un acontecimiento impresionante, inclusive al punto de tener ellos un solo representante en el Congreso. En las pasadas elecciones ahora son 14 las curules que se están ocupando y con la gran posibilidad de que Fabricio, al ir a segunda ronda, entonces esté ostentando por la presidencia de la República. Bueno, ha habido todo un contraataque ante este evento y hay medidas que están saliendo de algunas organizaciones electorales en Costa Rica para prohibir, por ejemplo, que se hable el nombre de Jesús o para que se pueda mencionar cosas espirituales. ¿Es así? ¿Qué está pasando, por favor? Sí, un poco el tema ha sido de que este despertamiento que se ha dado por parte de las iglesias cristianas evangélicas, producto, hermano Salcedo, de que el mayor apoyo el hermano Fabricio y el Partido Restauración lo obtienen de las zonas rurales de nuestro país, donde tenemos la mayor presencia de iglesias cristianas evangélicas, y usted sabe el nivel de estructura que como iglesia cristiana nosotros manejamos, principalmente en la tarea y en el trabajo social. Entonces, este tipo de situaciones, a la hora que se ven los resultados y se comienzan a hacer las preguntas y a buscar respuestas de cómo un partido prácticamente intrascendente, sin presencia más que con un congresista, repunta de esta forma y de dónde es que está recibiendo el apoyo. Entonces se ha venido toda la parte contraria en contra del movimiento cristiano evangélico, prácticamente responsabilizándonos de un proselitismo abierto, con el agravante de que, bueno, en Costa Rica tenemos una sola representación por parte de la Federación Alianza Evangélica. Costa Rica tiene una sola Federación Alianza Evangélica que representa todo lo que es el sector cristiano y también las iglesias cristianas evangélicas. Entonces, hemos venido haciendo un trabajo en conjunto con la Iglesia Católica, no para estos procesos electorales, sino en aquellos temas que nos preocupan tanto a la Iglesia Cristiana Católica como evangélica,
como lo es lo que nosotros hemos llamado acá en Costa Rica el combo de la muerte, un movimiento que se ha dado por toda América Latina, que ha venido afectando a nuestros países latinoamericanos con el tema del aborto, fertilización in vitro, matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, en donde nos hemos puesto de acuerdo para unir fuerzas frente a estos movimientos que han venido no solo creciendo, sino también recibiendo lamentablemente el apoyo de los gobiernos locales y de los gobiernos nacionales. Han ido a tocar las puertas al Congreso, han ido a tocar las puertas a las presidencias y se las han abierto, pasando por encima de nuestros principios y valores como nación y también de nuestra constitución política. ¿Por qué? Porque estos temas siempre hemos querido que ellos los podamos discutir en el Congreso de la República y no que se vayan, como ha pasado en nuestro país, por un decreto presidencial. Entonces es ahí donde nosotros hemos tenido sendas preocupaciones y de alguna manera hemos levantado la voz, aparte de todo lo que es el proceso político, y es donde nos han interpretado de que producto de esta situación es que nosotros hemos estado haciendo un proselitismo de tal manera que la Iglesia Cristiana Evangélica y Católica se levanten para de una forma político-electoral podamos entonces nosotros manifestarnos en ese sentido. Entonces, hubo un encuentro de oración unida entre la Iglesia Católica y Evangélica, en donde sacamos un manifiesto conjunto con temas que particularmente nos interesan a nosotros como Iglesia Cristiana, y lo hicimos saber tanto al país como a los candidatos a presidente y a diputado, y es de ahí donde ahora el Tribunal Supremo de Elecciones nos condena y nos manda a callar prácticamente, porque ha interpretado el tribunal que lo que nosotros mencionamos, un par de renglones que manifestamos en ese manifiesto, cuando nosotros hacemos la conclusión del manifiesto y le pedimos a todos los ciudadanos y a todos los cristianos que el día de las elecciones vayan y salgan a votar, meditando delante de Dios y de sus conciencias su voto para presidentes y diputados. Esa frase el tribunal la interpreta como que nosotros estamos haciendo proselitismo y estamos direccionando el voto, y por eso nos condena tanto a la Iglesia Católica como a la Iglesia Evangélica. ¡Qué barbaridad! O sea, somos ciudadanos de cada uno de su país, pero estamos prohibidos de hablar la palabra a Dios, como si eso fuera un pecado, cuando otros hablan de muerte, hablan de un montón de cosas sin ningún problema. Es un tema bastante serio, y yo quisiera saber ahora la respuesta a eso, porque esto pasó hoy día, ¿verdad? O en las últimas horas. Sí, correcto. Digamos, a nosotros nos llegó prácticamente el día de ayer la sentencia, y tanto la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que representa a la Iglesia Cristiana Católica, y la Federación Alianza Evangélica ya se han pronunciado al respecto y han manifestado su posición a esto. Ahora, al ser un Estado de Derecho, hermano Toto Salcedo, nosotros vamos a respetar, tenemos que respetar, porque igual así nos manda la palabra, aunque no estamos compartiendo la decisión y la sentencia, porque nos parece que si hay una extralimitación, porque aún inclusive nos parece que a la hora de leer íntegra la sentencia, el tribunal está haciendo algún tipo de interpretación, imagínense, hasta de tipo teológica en ese sentido, y trata como de llevarnos a esa posición en la que nosotros, al decirle de esa forma al ciudadano costarricense y a los cristianos que mediten en Dios y reflexionen su voto, entonces nos están diciendo que no somos quien, o sea, no podemos meter a Dios en un recinto electoral. O sea, entonces que la persona a la hora de votar, si nosotros le estamos diciendo reflexione en Dios, ¿por quién usted va a votar? Dios no tiene que estar haciendo nada en ese recinto con respecto a la libertad que ese votante tiene frente a su derecho como ciudadano. Impresionante cómo esta parte se llama discriminación hacia nosotros, que no se la amplifica, pero cuando opinamos de otras cosas, igual
nos tachan de discriminadores. Es un tiempo muy peligroso que está pasando porque muchos políticos piensan que los creyentes, los cristianos, estamos descerebrados, no tenemos autoridad para hablar sobre nuestra nación. Así que es un tema bastante serio que ya está teniendo repercusión en la página y en el grupo de Mis Hijos No Te Metas, con Mis Hijos No Te Metas. Hay bastantes posiciones que han salido de varios expertos a nivel internacional y de varios países condenando esta actitud de ese tribunal allá en Costa Rica. Bueno, las noticias finales el día de hoy, ¿qué más se va a hacer? ¿Qué otro tipo de actividades, qué otro tipo de resoluciones van a soltar, querido pastor? Bien, es importante también decir que hubo un momento particular acá, y quiero como contexto decirlo, y porque es que también Fabricio despunta, porque realmente lo que lo hace a él crecer es que el gobierno ha sido un gobierno totalmente secularizado y laicista, aprobando, apoyando de manera decidida todos estos movimientos que he mencionado. Y precisamente vino un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde tanto el presidente como la vicepresidenta hicieron una lectura de ese documento en donde la Corte ordena a Costa Rica inmediatamente acatar la disposición de comenzar la implementación del matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, ese elemento en media contienda electoral, Fabricio se pronuncia abiertamente en contra de ese pronunciamiento, siendo que ya se habían violentado los derechos nuestros acá en nuestro país a través de los decretos presidenciales de la fertilización in vitro y de las guías de educación sexual del Ministerio de Educación, que son cosas en las que nosotros nos hemos opuesto rotundamente. Venía ahora la tercera situación, que era matrimonio de personas del mismo sexo, que tampoco estaba queriendo ser llevado al Congreso, sino que entonces el gobierno lee la lectura del pronunciamiento de la Corte Interamericana y al terminar la lectura indican que ellos ya van a comenzar la implementación de esa orden del Tribunal de la Corte Interamericana. Ahí es donde ya nosotros estamos hablando de un irrespeto a la soberanía costarricense por parte de un organismo internacional en donde está queriendo ya legislar en contra del pensamiento de la gran mayoría. Ahí es donde empieza realmente todo este movimiento, cuando ya entonces Fabricio como candidato toma una posición y dice, si es necesario y hay que salirse de la Corte Interamericana porque no podemos seguir permitiendo este atropello, es donde lógicamente el país responde frente a eso y no por un proselitismo que estemos haciendo como iglesia evangélica o iglesia católica. Usted sabe que acá hay un porcentaje muy alto. Si juntamos las dos iglesias, cristiana evangélica y católica, estamos hablando de un 78, 77%, algo muy fuerte, porque Costa Rica sigue siendo un país sumamente conservador en ese sentido, y es donde el país se vuelca a brindar este apoyo impresionante para Fabricio. Lógicamente usted ha hablado de todos los ataques que se han venido y los estamos viviendo, y lo que se ha querido atacar es a la figura legal que representa a sectores cristianos en este país, tanto a la iglesia católica como evangélica, porque ellos interpretan que cualquier cosa que nosotros podamos decir como autoridades eclesiásticas va a influir en el voto del electorado. Muy bien. Ahora, ya apuntando un poco al final, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo están? A veces las encuestas son muy manipuladas, pero ¿cuál es la percepción de ustedes sobre abril, sobre el día de las elecciones? ¿Cuál es la posición de Fabricio en este momento? Bien, en cuanto a eso, las encuestas siguen dándole a Fabricio una ventaja importante, aún una que prácticamente le da un empate técnico que la hace una de las universidades del país. Aún en esa misma, si fuese que se habla de un empate técnico, al ser una segunda ronda, Fabricio estaría ganando, porque si se diera, cosa que no va a suceder, un empate propiamente dicho, por edad Fabricio sería el próximo presidente de la República. Fabricio ha hecho un muy buen trabajo buscando alianzas estratégicas, ha logrado unirse
o ha logrado unir a sectores muy importantes de nuestro país en el área económica y en otros ámbitos, que era una de las críticas fuertes que se le estaba haciendo. Y la encuesta que sale última de Opol, que es una de las más fuertes y la que realmente acertó en las elecciones pasadas, le sigue dando una ventaja bastante importante. Con todo y eso, lo que uno puede ver es que el país y los simpatizantes y por qué no decir, el sector no se están queriendo confiar, sino avanzar en esto, porque sí, la gran mayoría está entendiendo que este es un momento histórico y difícilmente se vaya a poder tener esta oportunidad para poder ver a un cristiano evangélico liderando el país. Ahora, ante esta resolución, ya para finalizar, querido Pastor Vega, ¿cuál es la campaña que van a hacer? Porque ustedes pueden hablar en los templos, pueden hablar en las calles, persona a persona. No. La red de los cristianos es muy poderosa, ¿verdad? Sí. No nos dejan, nosotros no estamos, no podemos, y eso sí, estamos diciéndolo claramente, el pastor en Costa Rica no puede desde su tribuna o desde su púlpito para absolutamente nada pronunciarse al respecto, no se puede hacer. Eso es algo que está claro y lo estamos advirtiendo para que ningún pastor se vea inmiscuido en este tipo de situación. Increíblemente, hermano, no se está haciendo inversión financiera desproporcionada de ninguna manera, no hay spots en televisión, no hay spots en radio, él termina ganando la primera ronda con una inversión de dinero sumamente austera, y esta de la misma manera. Interesantemente, en el tema económico, es el partido que menos ha invertido y mayores resultados ha logrado tener. Muy bien. Bueno, obviamente en esa parte de por los púlpitos, en todos los países, y no sería correcto que un pastor manipule, entre comillas, un voto. Pero bueno, es una causa muy especial. Yo quiero agradecerte alguna cosa más que quisieras agregar, querido Rigoberto, para toda la audiencia a nivel nacional e internacional sobre este punto, ya para concluir. Orar, yo les pido la oración, hemos orado por ustedes, sabemos que pasaron un proceso muy difícil también, que gracias a Dios lograron alcanzar la victoria y eso nos tiene muy contentos. Saludar a todo el pueblo cristiano evangélico de allá de Bolivia, los hermanos de Andep, amigos muy queridos que tenemos allá en Bolivia y que seguimos en contacto con ellos. Eso nos alegra. Pedirles la oración y yo diría, esperemos buenas noticias. Costa Rica va a ser respetuoso de las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones, pero creemos que esto es una extralimitación y confiaremos en que el pueblo de Costa Rica y Dios nos ayudará a poner las cosas donde corresponde para poder finalmente obtener esta victoria que está esperando el pueblo de Costa Rica. Por favor, recuérdanos el día exacto de las elecciones. ¿Qué día en abril exactamente van a dirimirse esta situación del nuevo presidente de Costa Rica? Ese está fácil. Va a ser el día de resurrección. El 1 de abril, domingo de resurrección. Ese es el día de las elecciones de segunda ronda en Costa Rica. Domingo 1 de abril. Muy bien. Entonces, ¿algo más que quieres agregar? Ha sido un gusto escucharte, el país entero te está escuchando y los alrededores, y luego esto se replica en varios otros compañías de cable del exterior. Yo quiero animarte y dar un saludo a todo el pueblo de Costa Rica, a nuestros hermanos en la fe, decirles que estamos metidos en el tema, que estamos apoyándolos, que estamos orando, porque va a ser un hito que puede replicarse en muchos otros países y va a ser un ejemplo también. Un abrazo grande y tus palabras de despedida. Gracias, hermano. Agradecer a Dios, a ustedes, a todo su equipo y animarlos a seguir adelante. Yo creo que es un tiempo hermoso. Si usted ve a nivel de Latinoamérica, Dios está levantando, dándose un despertamiento en este sentido. Lógicamente hay muchos hermanos que están al margen, que no comparten este tipo de situaciones. Como quiera que sea, respetamos y dejemos que Dios siga siendo Dios y que Dios ponga en eminencia a quien Él quiera poner en eminencia. Muy bien. Un abrazo grande, otra vez, bendiciones a todos nuestros hermanos, bendecimos a toda Costa Rica, una tierra que nunca pensé visitar tantas veces, te cuento, he estado, pero ya bueno. Sé, impresionante, y la gente, a todos los amigos, a todos los pastores que nos han recibido y son realmente de primer nivel. Un gusto, un abrazo grande, hasta un próximo encuentro, estaremos en contacto permanentemente.
Gracias, pastor. Siempre serán bienvenidos. Hasta luego. Adiós, gracias. Bueno, ha estado con nosotros el pastor Rigoberto Vega, él es presidente de la Federación de Evangélicos de Costa Rica y ha hablado lo que ha hablado sobre este tema tan importante.